Nos vamos hasta el Reino Unido, hasta el pasado, concretamente a 2020, porque entonces, en pleno confinamiento, Boris Johnson decidió saltarse ese confinamiento y celebrar fiestas en Downing Street. Claro, unas fiestas que acabaron filtrándose al público y que desde luego han acabado con la popularidad del ex primer ministro británico y también con su puesto de trabajo, entre otras cosas, entre otros muchos más escándalos. Ayer el Parlamento británico durante horas estuvo debatiendo un informe de una comisión del Parlamento donde se descubría, se concluía que había mentido al Parlamento británico respecto a este escándalo del Partygate, y desde luego que la votación acabó con un resultado de mayoría aplastante respaldando ese informe para un Boris Johnson, por cierto, que ya ha abandonado el Parlamento británico y que por lo tanto pues este movimiento del Parlamento acaba siendo simplemente algo simbólico, un nuevo bochorno en este caso para el ex primer ministro británico. Pero hay muchas más variables en este movimiento. Por ejemplo, no estaba Rishi Sunak, el actual primer ministro. ¿Qué hubiera votado Rishi Sunak? ¿Por qué no estaba allí presente? Se lo vamos a preguntar a Sergio Príncipe, profesor de Políticas de Información en la Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid. Sergio, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, entiendo que bochorno, otro más, ¿no?, para Boris Johnson, el ex primer ministro británico. Como digo, mayoría aplastante en el Parlamento. Entiendo que es una votación que está cargada de simbolismo, pero no sé si tiene alguna implicación más, porque Johnson ya está fuera del Parlamento, pero entiendo que esto no le impediría poder volver a presentarse como candidato a ser parlamentario. Efectivamente, es una decisión que emana de una comisión parlamentaria que ha sometido a una votación que hacer, ¿no?, con un ex primer ministro que ahora era parlamentario. No es una cuestión legal o penal. No se le ha, al fin y al cabo, retirado ningún tipo de poder público o una inhabilitación a futuro. Sencillamente lo apartan durante un periodo mínimo de 90 días que se pueden ampliar, con lo cual él amenazó en el momento en que dejó el puesto como primer ministro con volver, y con un famoso hasta la vista baby no sabemos si tendrá al fin y al cabo entre sus objetivos volver a la vida parlamentaria. Boris Johnson ha sido siempre un político muy complejo, que ha generado bochorno en bochorno a lo largo de su legislatura, pero aparte también muy mediático, y eso tiene cierto arranque, ¿no?, entre la sociedad británica. En cualquier caso, por Johnson no hay que preocuparse mucho, que él, que fue periodista en su momento, ha recuperado su columna en el Daily Telegraph, es decir, se deja ver en los medios cada vez que le quieren llamar, él está a disposición de todos, con lo cual seguramente de Boris Johnson tendremos que volver a hablar. Claro, Johnson al final es un poco la percha, ¿no?, como decimos aquí en los medios de comunicación, para hablar de lo que está pasando en el Reino Unido, ¿no? Entiendo que, sobre todo, esa ausencia de Rishi Sunak, el primer ministro actual, de esa votación, no sé si dice mucho, si se puede explicar por una agenda apretada, que es lo que decían muchos portavoces del gobierno, si es un acto de cobardía, incluso llegado a leer en algunos medios británicos. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? La agenda, por supuesto, es siempre una buena excusa, pero es que en el caso de Sunak hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Primero, él era ministro de Boris Johnson en el gabinete famoso del Partygate. Él incluso estuvo presente en algunas de las fiestas o de esos encuentros amistosos dentro de Downing Street, es decir, que por H o por B él era conocedor, o él sabía. Desde luego que evitar esta votación en realidad es evitar sonrojarse en público por algo que él en su momento dijo no haber hecho y había hecho. Es decir, que en ese sentido, si a Boris Johnson se le critica o se le pone en el foco por esta cuestión, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y usted, señor Sunak, qué tiene que decirnos al respecto? ¿Cuánto sabía? ¿Qué no sabía? ¿Hasta qué nivel participó? ¿Cuánto se implicó? Eso por un lado. Y otro factor importante, esa lucha fratricida que se abre en el Partido Conservador en el momento en que la ruina del Brexit ha ido quemando a primeros ministros, ¿no? En el momento en que, obviamente, Boris Johnson se marcha, ya Sunak lo intenta, aunque en ese momento gana la batalla Liz Truss, y o toda vez que de segundas Sunak lo vuelve a intentar, lo que se ha generado es una serie de frentes dentro del Partido Conservador donde él se tiene que distanciar. Él tenía muy claro que si quería convertirse en primer ministro, desde luego no podía ir por los caminos o la senda que torpemente había trazado Liz Truss, y que tenía que desmarcarse de una manera muy radical de lo que había supuesto Boris Johnson, aunque había colaborado con él, aunque había participado en su gabinete. Por tanto, en realidad el Partido Conservador es un campo de minas donde Sunak ahora mismo tiene que moverse con muchos equilibrios. Y uno de los equilibrios que tiene que mantener es precisamente el de
mantenerse alejado de lo que ha significado Boris Johnson. Claro, ahora en este momento, desde luego que la figura de Sunak está sometiéndose a examen continuamente, más que nada porque ya alejándonos del caos político al que nos tiene acostumbrados en los últimos meses Reino Unido, también su economía está sufriendo un bache importante en los últimos meses. Inflación todavía muy alta, Banco de Inglaterra, que por cierto se reúne esta semana para seguir subiendo los tipos de interés. Por cierto, fue el primer banco que empezó a subir los tipos en todo el mundo el año pasado, en 2022. Pero ¿hasta qué punto Sunak está cumpliendo con lo que se esperaba de él como primer ministro? Porque tiene dos predecesores que no lo hicieron bien, a la vista está, Boris Johnson y Liz Truss. Ahora Rishi Sunak está consiguiendo obtener esa popularidad de los ciudadanos británicos y también hacerlo bien en el sentido de volver a encauzar esa economía del Reino Unido, Sergio. Hay dos cuestiones, la simbólica o la perceptiva, que efectivamente ahí, como se está distanciando de los dos primeros ministros que han tenido muchas dificultades y han sido torpes, el propio Boris Johnson y la propia Liz Truss, obviamente ya solo por distanciarse de ellos tiene una gran cuota de popularidad ganada. Y ahora si nos vamos a los hechos, al comportamiento económico y al desarrollo político, ahí la situación no es tan de luz verde para el propio Sunak. Primero porque los números económicos, la macroeconomía no está funcionando. No es una excepción Reino Unido en este movimiento que tenemos donde gran parte de las economías europeas, la eurozona en concreto, genera comportamientos inflacionarios. Y si nos vamos a Estados Unidos, pues que es al fin y al cabo el otro contrapeso, pues vemos como la Reserva Federal está teniendo dificultades para enjaretar la situación. Ahí Sunak no hace nada distinto de lo que no hayan hecho otros líderes, pero eso no significa que las cuentas salgan. Ahora bien, desde una perspectiva política, cómo está planteando modos de hacer absolutamente distintos a sus predecesores, eso sí que le está generando, si no vamos a decir entusiasmo, sí cierta respetabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque con respecto al Brexit ha conseguido firmar, por ejemplo, el protocolo de Windsor, que establece y normaliza el protocolo de Irlanda del Norte que ha sido tan polémico, y eso al mismo tiempo ha puesto a Sunak en un contexto de negociaciones con la Unión Europea que le ha generado más popularidad, más visibilidad, más credibilidad. Si además analizamos el rol de Reino Unido con respecto a Ucrania y el apoyo que Londres ha establecido de una manera absolutamente evidente hacia Zelensky, cómo se ha ido posicionando en las últimas cumbres del G7, tengo en mente la de Hiroshima. Es decir, hay esa sensación de respetabilidad para el Reino Unido con un primer ministro que sabe entre manos qué es lo que a priori habría que hacer para reconducir una situación desbocada, pues en este sentido, al menos desde el punto de vista de la opinión pública británica y cómo se están generando los flujos políticos, el beneficio de la duda se lo conceden. No significa que las cuentas salgan, porque evidentemente la situación macroeconómica es compleja en distintos ámbitos. En este sentido, tenemos que medir el éxito de Sunak. Sunak vuelve a caer en el error de otros, pero efectivamente su trazado económico es diferente y en cuanto a lo político está tratando de ganar la batalla de la credibilidad. Otros predecesores no la tenían, con lo cual en este sentido al menos tiene camino para discurrir. Príncipe, profesor de Políticas de Información de la Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer tenerte, gracias. Un placer, hasta pronto. Más cuestiones de última hora, por ejemplo.